Muchas gracias, profesor Francisco Jaramillo, por esa esclarecedora intervención que nos muestra que lo mismo lo podemos mirar distinto. Y eso es un poco la función de este foro, que es precisamente, a partir, decía hace un rato, de los diferentes sectores, de las diferentes disciplinas y de las diferentes sensibilidades, poder tejer en común y poder construir una defensa de lo público. Le damos la palabra al doctor Juan Sebastián Betancourt, presidente de ProAntioquia. Muchas gracias. Y gracias por la iniciativa y por la invitación a este momento de reflexión sobre estos temas. Y voy a hacer un recuerdo, senador Lozano. Hace muchos años, cuando eras periodista, al frente de Transparencia, me invitaste a un foro para reflexionar sobre la ética y la empresa. Y recuerdo que el título de esa charla, que no encontré, falta de tecnología en mi archivo, se llamaba "La corrupción es un mal negocio". O sea que lo recuerdo a usted como uno de los que me inició a hablar de estas cosas en público, senador, y bienvenido a esta ciudad. A ver, yo no pretendo hacer una conferencia, ni es posible hacerlo en pocos minutos, y no es el motivo de esta convocatoria, sino dejar algunos titulares que simplemente sirvan como posibles temas de reflexión y de algún comentario posterior o futuro. Y uno de ellos es, y ya lo dijo el doctor Alberto Uribe en alguna forma, algo falló en esta sociedad colombiana, en la educación, que tenemos lo que tenemos. De eso no hay ninguna duda. Y no se escapa ningún tipo de educación, la religiosa, la laica, todos revueltos. Algo falló. Porque cuando una sociedad empieza a perder siquiera el orden mínimo de valores, y ya la vida, como ha sucedido en esta ciudad durante tanto tiempo, no vale nada, pero paradójicamente, no contradictoriamente, sí se protege en esta ciudad, por ejemplo, lo que se llama algunos bienes públicos, como por ejemplo, no es, dijéramos, sobresaliente la corrupción en la actividad pública o política. Eso es curioso. Segundo, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros como sociedad? Y más adelante me referiré en un par de párrafos que tengo acá para ser más breve, para proteger lo que yo he llamado coloquialmente el agua de la pecera. ¿Y cuál es el papel de la empresa? La empresa, en una economía de mercado, en una democracia participativa, en una economía liberal, como esta, que todos queremos proteger y incrementar, el papel de la empresa privada es central. Y la empresa privada no es la grande empresa solamente, es más, esos son los minoritarios. El puñado de empresas grandes, llamadas grandes, llámese multinacionales o nacionales, inclusive con intereses en el exterior, son muy poquitas. La gran mayoría del sector empresarial de un país como este son las pequeñas y las medianas empresas. Eso no se puede perder de vista. Pero también se juega un papel muy grande en el tema de capacitación y de educación y de formación, para que ese pequeño y mediano empresario, es parte del papel de ProAntioquia, que ahora hablo también un minuto de esto. No es solamente enseñarles cómo acceder a las nuevas tecnologías y cómo ser partícipe de una cadena productiva para poder entrar al mundo como proveedores a las grandes empresas de acá o de afuera y ser eficientes, sino con valores. Entonces yo creo que la primera obligación de una sociedad, además, es elegir bien. Es elegir bien. El problema, creo yo, no es que tengamos muchas normas anticorrupción, bienvenidas, sino quién está al frente de la cosa pública, quién está al frente del legislativo nacional o de los regionales.
Y por eso es importante, en términos de papel del sector, de la sociedad entera, e incluyendo la sociedad, los empresarios, de su preocupación por denunciar en épocas electorales lo que no vemos que sea correcto. Porque es que quizá la función más importante y más trascendente que tiene una sociedad es quién nos va a gobernar y quién nos va a dictar las normas de juego desde el Legislativo Nacional o desde los consejos de las ciudades. Pero aquí se me surge una pregunta. No hay ninguna duda que esta sociedad colombiana está abrumada por la corrupción. Y la complejidad del mundo también se ha visto que el mundo entero está abrumado por la corrupción, el conflicto de intereses. Sin embargo, y a pesar de que hemos sido, dentro del papel misional de esta institución que yo dirijo ahora como ProAntioquia, en donde le damos un valor y un peso muy grande al tema de educación desde la básica hasta la posuniversitaria, hemos traído a la agenda nuestra desde hace 7 años el tema de la justicia, y la justicia falla. Tiene fallas graves. ¿Cómo es posible que el señor Valenciano no tuviera auto de captura? Entonces yo creo que todas esas cosas son lo que nos lleva a reflexionar, es cómo construir una sociedad que tenga los valores claros, que tenga las ideas claras de comportamiento. Pero la pregunta que me voy a hacer es la siguiente, que el sin embargo que estaba advirtiendo. Hemos dicho que hay tanta corrupción que todo es corrupción, y entonces no se encuentra la corrupción. Entonces todos somos los culpables, entonces todos los políticos son corruptos. Todos los empresarios son corruptos. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, y eso es parte de la formación, desde la educación, en distinguir una cosa tan elemental que es lo que hacemos en la casa con los niños o con los nietos o con la diferencia entre el bien y el mal. Repito, a base de decir que todo es corrupto, no encontramos a los corruptos. Y yo vuelvo a repetir, hay enorme cantidad de corrupción, de eso no hay duda, pero ustedes ubiquémosla y centralicémosla para poderla perseguir y combatir. ¿Qué hace una empresa? ¿O qué debe hacer? Muchas cosas. Ya el concepto de empresa tradicional, aquel que dicen los diccionarios de que él asuma el capital y el trabajo para producir bienes y servicios, eso ya está pasado de moda. Ya se entiende la empresa como un concepto extendido. Extiende a qué? No solamente a sus funcionarios y a sus accionistas, o sea, el capital, sino a sus proveedores, a su clientela y al entorno. Ese es el compromiso ya de una empresa de hoy para ser eficiente y moderna. Y ahí empiezan a entrar los valores éticos. Competencia desleal es corrupción. Claro que es corrupción. Y no hablemos de la corrupción pues ya rampante de comprar la decisión, etc. ¿Cómo se trata de abordar el que haya un mejor comportamiento en la empresa privada? Que debe valer inclusive para la pública. Códigos de buen gobierno, públicos, y se hagan públicos. Prácticas, inclusive voy a poner un ejemplo porque me tocó vivir, porque trabajaba en esa empresa, hace ya muchos años. Aquí se trajo el concepto, por ejemplo, de defensa del cliente, no era ley, después se volvió ley, pero una defensa del cliente que obligaba, que eso es lo interesante, no es, hombre, si este abogado del cliente va a fallar en contra de la empresa, pues yo después me voy, no. Sin eliminarle las posibilidades de acceder a los mecanismos tradicionales que da la justicia, si ese cliente se queja ante ese abogado del cliente, del cliente, no de la empresa, a favor de él, se acepta, sin apelación. Todo ese tipo de, digamos, de compromisos con la sociedad o con su clientela es lo que va formando una ética del compromiso. Ya eso se volvió ley. Y simplemente porque yo soy muy celoso del tiempo y a mí me tocó en el final de la reunión, simplemente voy a hacer porque algunos de ustedes no tienen por qué saber un poco qué es esta institución en donde trabajo.
ProAntioquia tiene una característica especial que es la siguiente. Hace 35 años, un grupo de empresarios, todos pertenecientes a distintas agremiaciones que son necesarias en una sociedad, como la asociación de industriales o banqueros, lo que sea, dijeron, ¿por qué no creamos una institución privada, con pensamiento privado, pero que solamente piense en lo público? Y esa red que se fue tejiendo en Medellín y en esta sociedad, desde hace esos años, y posiblemente desde mucho atrás con Sociedad de Mejoras Públicas, pero no vamos a entrar en la historia antigua, generó una especie de compromiso no reglado por el derecho, por pura costumbre, desde el comportamiento de una parte de la sociedad, entre la universidad, la empresa, ONGs, fundaciones empresariales, centros de investigación, etcétera, algo que se está todavía construyendo para proteger lo público. Y me encuentro con esto, y con esto termino, preparando una conferencia que me invitaron a dar en el exterior sobre estos temas, y leyendo alguna cosa de literatura de qué era esa cosa que hablan los americanos en inglés, que es gobernanza. Y resulta que me encuentro esto. Y digo yo, de alguna manera podemos decir que los fundadores de ProAntioquia se anticiparon en casi 15 años a la nueva acepción del concepto de gobernanza o governance, que se ha desarrollado en el mundo a partir de la caída del muro de Berlín. Ese concepto siempre se conoció como el proceso de toma de decisiones y la forma como éstas se ponen en marcha. En el pasado, esa toma de decisiones obedecía a una estructura jerárquica, pública, prácticamente con exclusión de la sociedad civil. Hoy ya no es así. Para garantizar un buen gobierno local o nacional, se tiene en cuenta el derecho a la participación de los asociados. Los actores de la gobernanza son los gobiernos y los miembros organizados de la sociedad, entre ellos los empresarios, los trabajadores, las ONG, las universidades, los centros culturales, los científicos, las iglesias y las redes sociales, entre otros. Así las cosas, y con alianzas que se construyen entre sí, y estas con las entidades públicas, se configura una nueva institucionalidad que debe conducir a un buen gobierno, y para que éste se dé, se deben atender por lo menos los siguientes principios: participación, legalidad, transparencia, equidad y eficacia, y por lo tanto en este nuevo ambiente se minimiza la posibilidad de captura del Estado por parte de aquellos agentes que intentarían beneficios particulares de la gestión pública. Y sigue otros párrafos más por ahí paro. Solamente hago este comentario que es de la historia reciente de esta ciudad. Todo el mundo, por supuesto los colombianos de primero, nos conocían como el cartel de Medellín. Esa es la marca de esta ciudad durante muchos años. Cuando empezamos a salir de ello, eso no fue de un día para otro. Hoy ya no nos conocen con eso. Es que se recuperó una historia que ya vivía esta ciudad desde hace mucho tiempo. Y en parte por todo esto que estoy leyendo. Y hay una cosa que nunca fuimos capaces, aunque yo vivía en Bogotá, vivía muy pendiente de lo que pasaba en mi ciudad. Nunca fuimos capaces de mostrarle al mundo y al resto del país inclusive, que aquí hubo un sector empresarial que se quedó aquí, que se quedó gerenciando empresas, que no dejó que la capturaran la mafia, lo que acabo de leer. Sí nos capturaron muchos bienes y activos en el mundo rural, es cierto, pero aquí no. Y esta red de que acabo de mencionar jugó un papel primordial. Aquí ponían bombas en las empresas, carros bombas en todas partes. Y sin embargo, cuando yo hablo con gente del exterior, de Estados Unidos, de Europa, yo digo, usted tiene razón. Y por eso es que las empresas que están aquí hoy eran las que han estado siempre. Y están viniendo unas nuevas y bienvenidas. ¿Pero por qué han venido? Porque han visto esta alianza público-privada y entre nosotros todos para proteger lo que podríamos llamar los bienes públicos. Me encantaría extenderme más, pero creo que tenemos mucho interés también en oír a
a nuestros otros invitados como el senador Lozano, y aquí paro, pero con mucho, ojalá tuviera más tiempo para decir más novedades. Muchas gracias.